Primeramente, muy buenas tardes y un cordial saludos a todos. Mi nombre es Elimer Duarte y para el cumplimiento de esta evaluación nos dieron a conocer la lectura sobre las 5 tentaciones de un gerente. A medida que se va desarrollando la historia en todos los capítulos de la historia, primeramente se viene a conocer el nombre del personaje Andrew, que es el personaje principal de la historia. Él se encuentra prácticamente un día ante una importante reunión trimestral. A medida que sale de la empresa, se encuentra con un problema, una falla técnica en su vehículo y es por donde decide tomar el tren para dirigirse a su casa. A medida que espera el tren, toma el tren y comienza a simplemente a verificar cuáles son las cosas que tiene que realizar durante la investigación, durante la reunión, a organizar los documentos y se encuentra con Charlie, que simplemente es un encargado o un encargado de mantenimiento dentro de la estación del tren. Charlie se comienza a dar cuenta o comienza a hacerles preguntas que simplemente Andrew decide como que ignorarlo, incluso piensa que hasta está loco, porque comienza a indagar sobre las cosas y le dice que sí, comprende que todo gerente tiene ciertas dificultades a la hora de una reunión importante. Andrew se da cuenta de que simplemente en qué momento le dije que yo era un gerente si no tuve cierta conversación con él, ni siquiera lo conozco. Pero aparte de eso siente la necesidad o simplemente de conversar con él, y a medida que se viene desarrollando la historia, comienza y Charlie decide decirle o hacerle ciertas preguntas, le pregunta que te puedo hacer estas preguntas para que de repente sepa qué es lo que está pasando y así verifique y así sepa cómo llevar cuáles son las 5 tentaciones. Andrew le pregunta cuáles son esas 5 tentaciones y a medida que se va desarrollando la historia en el primer capítulo, comienza a darse cuenta de que a medida que va pasando la historia o a medida que él viene desarrollándose dentro de la organización, él ha venido anteponiendo su propio ego o su ego ante los intereses de la empresa. Esto quiere decir de que simplemente él veía por su bien o por su bienestar o por su estatus antes de qué es lo que le podría pasarle a la empresa, qué era lo que puede evolucionar dentro de la empresa y todo. A medida que viene pasando, Charlie le dice de que sí, su padre era gerente de la estación del tren y sabía muy bien cómo llevar esta situación, y a medida que fue pasando simplemente no supo llevar su propio ego a un límite de que simplemente no existía y simplemente antepuso sus propios intereses y simplemente vio primero los intereses de la empresa ante los intereses de él. A medida que simplemente la historia se fue mucho más desarrollando, Andrew se fue soltando un poco más hacia la conversación con Charlie, y a medida que fue pasando, también se dio cuenta de la segunda tentación, que él simplemente buscaba la manera de que todos fuesen agradables o ser agradables ante todos, pero sin anteponer o sin simplemente llevar cuáles eran los deberes dentro de la empresa, que viene siendo la segunda tentación, la tentación de la simpatía. Él simplemente buscaba la forma de llevar cómo ser una persona agradable ante todos, pero simplemente dejaba a un lado cuáles eran las responsabilidades, cuáles eran los deberes dentro de la empresa. Charlie comienza a explicarle que esto no debe de ser, que simplemente, sí, tienes que ser simpático ante una persona, ser agradable, pero simplemente manteniendo también el orden y el respeto dentro de la organización. Sí, a medida que viene pasando la historia, se encuentra con otros 3 personajes más, un hombre elegante, un hombre alto, un hombre de color, y siempre se comienza una conversación plena, agradable incluso, y él comienza simplemente a hablar, pero se da cuenta de que Charlie no le viene diciendo o no le dice cuáles son estas 3 tentaciones, y comienza a presionarlo, a decirle, a preguntarle cuáles son estas 3 tentaciones. Incluso durante la conversación piensa que en ciertas ocasiones hirió a Charlie en ciertas preguntas que simplemente fueron muy directas, fueron muy hirientes para él, pero Charlie supo manejar la situación, no se molestó con él, que simplemente le dice que tiene que mantener la claridad ante la certeza de las situaciones, que viene siendo nuestra tercera tentación. Siempre debemos mantener claro de lo que queremos llevar, pero manteniendo ciertamente una certeza de ello. No debemos llevarnos primero por la certeza en vez de claridad.
todo gerente cumple o evita tener estos problemas, simplemente se lleva por la certeza, yo no conozco esto, me voy por esto, pero no tiene esa claridad y simplemente se va por ello. Prefieren hacerle de eso en vez de investigar o preguntar o conocer o tener más información de ello, y simplemente cometen el error de irse a buenas a primeras y simplemente tienen esas fallas, y por eso viene o surge o comienza a surgir la cuarta tentación. A medida que viene pasando esto, ciertas conversaciones, y él mismo se comienza a dar cuenta de que ha cometido fallas dentro de la empresa, incluso despidió a una persona por esto mismo. A medida de que él viene anteponiendo las otras tres tentaciones, que viene siendo la simpatía, antepone su ego ante las situaciones, mantener una certeza en vez de la claridad, viene y simplemente se da cuenta de que cometió un error de despedir a esta persona, y en vez de verificar, le dio cierta claridad y le dijo, si no realizas esto, no le dio como quien dice, ciertos puntos a tratar dentro de del cargo que él desempeñaba, y simplemente le dijo, te despido, mas no llevó cuál fue la situación, cuál fue lo que quiso realizar, y comenzó a darse cuenta de que las anteriores tentaciones lo venían llevando a tener malos enfrentamientos o malos, como quien dice, llevar mal el departamento o la organización que él estaba a su cargo. A medida que viene pasando, se da cuenta entonces de que la cuarta tentación lo viene teniendo este problema, que es llevar o mantener o querer llevar la armonía ante todo. Simplemente él dice, quiero que todos se mantengan armoniosos, mantener simplemente un orden de trabajo, mantener ciertas organizaciones, mantener todo en una armonía, de que simplemente se mantenga de esa forma, pero no antepone, sí, está todo armonioso, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Simplemente se dejó llevar por ello, y no se dio cuenta de que ese error, por haber despedido a esta persona, por eso mismo, por la cuarta tentación de mantener o tratar de hallar una armonía dentro de la empresa, lo lleva a que se da cuenta de que Charlie comienza a hacerle preguntas de que por qué hiciste eso, por qué no le diste un previo aviso, simplemente lo despediste de esa forma y no te diste cuenta, y es por eso que ya se da cuenta de que las anteriores tentaciones, incluso con esta, se siente vulnerable ante las situaciones, comenzó a darse cuenta de que, tenía miedo ante esto, y comenzó a darse cuenta de que simplemente teniendo ser vulnerable o temiendo ser débil ante esto, simplemente no supo llevar la situación, no supo llevar lo que era lo que viene, y fue cuando comienza a darse cuenta, casi al final del viaje de la historia, dentro del vagón, se da cuenta de que esa es la quinta tentación, donde Charlie le dice, sí, tienes que anteponerlo, tienes que tratar de sobrellevar ese sentimiento de vulnerabilidad ante tus propios intereses, ante tu propio ego, ante tu propio sentimiento de mantener la armonía. Le pregunta, o Andrew le pregunta, ¿cómo controlo esto? Y Charlie simplemente le dice, tienes que mantener esto y tú mismo tienes que sobrellevarlo a ello. A medida que viene dando la historia, simplemente se da cuenta de que todo esto fue un sueño. Y cuando llega a la estación del tren, o llega a la estación donde él tiene que se dio cuenta de que no había nadie en el vagón, que no estaba, simplemente todo fue un sueño. Al día siguiente, que es la importante, la gran reunión, se da cuenta de que simplemente durante el proceso de la reunión comienzan a aparecer otro personaje más, una chica, que comienza a preguntarle o a darse cuenta de que todos los defectos de la empresa, de la organización, incluso comienzan a haber una conversación un poco fuerte, y él simplemente, en vista de esta situación, él pone a su cargo su empresa, pone en la mesa su cargo, y dice que simplemente que las decisiones las tomen ellos, pero que él reconoce de que tuvo ciertas fallas, y que ese descenso de ese 5% simplemente fue por un error propio en cierto punto de él.
No lo dice directamente dentro de la reunión, pero sí se da cuenta de que sí fueron sus errores a lo que llevaron hasta la empresa. A medida que viene pasando la historia, ya el último capítulo, han pasado 3 años dentro de la empresa, dentro de la historia, y viene otro gerente más y dice de que durante este proceso se dan cuenta la junta directiva de que la organización ha aumentado en su productividad dentro de su ranking que ellos tienen, ha aumentado las ventas, y se dan cuenta de que simplemente ha habido un buen liderazgo por parte del gerente. Este le dice de que él simplemente tomó los buenos consejos de una persona del antiguo gerente, y de que Andrew O'Leary, que fue el que le dijo cómo ya debía llevar. Durante la historia también se da cuenta de que Andrew se da cuenta de que Charlie fue un antiguo gerente dentro de esta empresa, y de que simplemente reconoció los otros tres personajes de la historia, pero se enfocó más en Charlie, incluso creyó verlo dentro de la parte del mantenimiento y simplemente lo siguió, pero en cierto punto desapareció. Cuando hablamos de cuál fue una de las tentaciones que más me afectó, viene siendo la tentación de la parte de ser vulnerable, viene siendo. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra carrera, durante nuestros estudios, durante el desarrollo de esta maestría, durante nuestra vida cotidiana, nos sentimos vulnerables a qué puede suceder, a qué pueda ocurrir, qué es lo que pueden opinar de nosotros. Simplemente tenemos que mantener ese balance en la parte de sentirnos vulnerables al de sentirnos fuertes. Simplemente tenemos que mantener ese control dentro de ellos, y así poder, y a su vez mantener mantener siempre en cuenta las otras 4 tentaciones, y así poder mantener un balance y un equilibrio estable para poder así ser un buen gerente dentro de otra organización, o donde simplemente un gerente de nuestras vidas y nuestra organización. Así que muchas gracias por su atención, y hasta luego, que sea la próxima actividad.